Amigos de ATV+, seguimos aquí en Cara y Sello, en vivo y en directo, como todos los domingos, de 7 a 8 de la noche. También nos pueden ver a través de la aplicación ATV Play. Vamos a empezar este segundo bloque presentando, por supuesto, el Think Tank, gracias a Perú Mining. Perú Mining Business, el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero. Elmer Cuba y Alonso Segura. Planificación y estrategia para proveedores. José Scafi y Ricardo Labó. Almuerzo Minero Networking con exposición del ministro Ismodes. Exposición CEOs, proyectos mineros más importantes. Perú, Chile, Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia. Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe. Bien, amigos, ya están con nosotros nuestros invitados en el segmento Think Tank. Bien, lo anunciado, ¿no es cierto? Lo anunciado, cómo salir del enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Parlamento. Está con nosotros aquí a mi lado Juan Carlos Ruiz, consultor político comunicacional, director CEO de ATIC Comunicación Inteligente, y también Julio Schiappa Pietra, conocido analista político también de nuestro país. A los dos, las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por Bien, nuestro tema es cómo salir del enfrentamiento político. Más que ponernos a hacer un inventario de cómo fue, quién le habló, por qué no habló, yo quisiera que hagamos el esfuerzo con sus dos lúcidas mentes a encontrar salidas a esto. En principio, le quería pedir a Juan Carlos Ruiz, ¿qué es lo primero que debería hacer el presidente del Congreso? Yo creo que el presidente lo que debería hacer es plantear un plan mínimo de trabajo conjunto con el gobierno. Es decir, para nadie es digamos, es un secreto. Yo tengo acá justo la última encuesta de Ipsos del 12 de abril de este año, que dice, y le preguntan a la gente, si se trata de escuchar a la gente, veamos la última encuesta, y ¿cuáles son los 5 problemas más importantes del país? 52% inseguridad y delincuencia, 49% corrupción, 26% violencia de género. Hace 2 días fueron 100 feminicidios en este año. 23% desempleo, 19% abuso de autoridades. ¿Qué nos cuesta o qué nos impide que el presidente del Congreso le extienda otra vez la mano al presidente y le diga, presidente, trabajemos juntos en este plan mínimo por los próximos 2 años? Y empecemos a trabajar. ¿Qué nos cuesta o qué impide que podamos formar una comisión política del gobierno, una comisión política del Congreso? De hecho, la Echera tiene más difícil porque tiene que concertar mucho más, porque Vizcarra ya hizo su trabajo, ya tiene a sus ministros multisectoriales alineados, claro. Y sentarse a trabajar en conjunto e invitar a fuerzas, digamos, de la sociedad civil y del empresariado que tampoco están presentes en este caso. Julio, ha planteado una pregunta, Juan Carlos, que yo te la trasladaría. ¿Qué impediría al Congreso plantear esto y qué le impediría al gobierno aceptarlo? Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, que se caracteriza por ser a veces uno de los políticos más rápidos de este país, más rápido que Pidi González, ha salido y ha dicho que hay una mesa de diálogo, lo cual me parece muy, muy interesante, muy importante. Lo ha dicho Monseñor Barreto, que representa un sector de la Iglesia Católica, muy importante. Lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, que ha salido en su discurso el día del juez, también a decirlo. Yo considero de que hay un clima, pero que no puede ser un falso clima, porque hay que determinar qué clase de crisis es esta. ¿Es esto una crisis que la podemos resolver hablando rápidamente de la economía, resolviendo Tía María? ¿Es esto una crisis que la podemos resolver haciendo que el gobierno acepte las condiciones que quiere la mayoría congresal? ¿O es esto una crisis más profunda? Una periodista, algo antigua, Viviana Ucejo, que todos admiramos por su belleza y por su capacidad, ha dicho en un tuit una cosa muy sensata. Ha dicho, ¿cómo es posible que continuemos con un Congreso que siempre ha tenido 80% de rechazo? O sea, la crisis es estructural. Hay un mal sistema presidencialista en el Perú que hay que cambiar, que hay que reformar. Punto 1. Punto 2. Hay políticos que no saben ponerse de acuerdo porque no tienen tradición partidaria. Porque muchos de los que están, por ejemplo, en la mayoría parlamentaria, en otros grupos, porque esto abarca a todos los grupos, son gente que ha venido de la calle a postular, sin tener el paso por una regiduría, ser alcaldes o tener cierta experiencia. Los que la tienen son excepciones. Y eso es lo que lleva a que haya una política de confrontación, porque entonces los intereses ya no son colectivos, no son ni siquiera de la nación, no son del partido, son de cada uno. Y cuando los intereses son de cada uno, tenemos lo que ahora tenemos, 12
grupos parlamentarios, lo cual es una exageración. Y ahí quería yo aprovechar para preguntarle a Juan Carlos Ruiz, porque hemos escuchado esto, lo que mencionaba de la colega Aucejo, pero además hay mucha gente y el propio Vizcarra. Este Congreso tiene una aprobación de 20%, 25%. La pregunta es, ¿el próximo Congreso qué nos asegura que va a ser el más popular de la historia o que va a ser mejor o que va a tener mentes brillantes? ¿Qué? Hay algo que nos estamos olvidando. Cuando hablamos de política y de ejercicio del poder, tenemos que reconocer que la administración, el ejercicio del poder es administrar intereses. Y nos estamos olvidando de eso. Es decir, hacer política es defender intereses, es buscar que los intereses de quien gobierna o quien está en la oposición se pongan en la agenda y primen sobre los de los demás. Algunos intereses pueden ser pensando la mayoría, otros intereses pueden ser mucho más privados, digamos, mucho más para minorías, pero eso es parte del juego político. Decir en ese escenario que nos vamos todos, ¿no es cierto?, no significa un salto a decir vayamos por algo mejor. Y ahí estamos otro gran problema. Así como estamos olvidándonos que la política es administrar intereses particulares, nos estamos olvidando que no podemos confundir los deseos con la realidad. Yo puedo agarrar y querer que el mundo funcione muy bien, que sea mejor, que todos los días me levante con el ánimo y diga qué lindo es este país. Pero la realidad no ocurre así. La realidad es distinta a los sueños o los deseos. No porque lo deseo, porque dé un decreto, porque lo pongo en un papel, la realidad cambia. Eso implica todo un proceso de transformación, de cambiar de mentalidades, de lo que decía Julio, de procesos de organización que empiecen a generar protocolos para que nos podamos sentar, dialogar y llegar a acuerdos. Ahora, Julio, si hubiese alguna posibilidad de tener la certeza de que el próximo gobierno o el próximo presidente va a ser mejor y que el próximo Congreso va a ser mejor, yo apostaría que no. Pero digamos, si estuviese esa posibilidad, eso significa de que el Congreso próximo del 2020, de aprobarse esta propuesta, sea mejor. Es decir, deberíamos cerrar el Congreso hoy, si hubiese la certeza. Tú estás como pero los nadie puede pesimistas asegurar. que no creían en los panamericanos. De verdad, y lo digo sin bromas. O sea, en verdad, este país ha dado o no paso adelante. ¿Corresponde esta realidad política a lo que hemos visto en los panamericanos, a lo que vemos en el mundo empresarial? Que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el señor Cantuarias. Me parece una posición avanzada, una posición que está viendo el país por delante. Y creo que esa es una mentalidad de un sector de los empresarios que a veces son caricaturizados como los que solo piensan en su billetera. Yo creo que hay un tema Pero Julio, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser ingenuo. No, pero vamos por partes. En los últimos 20 No me llames años, ingenuo porque yo me resiento. Escúchame. En los últimos 20 años, cada Congreso ha sido peor que el anterior. Es cierto. Dime tú, y ahí lo volteo ya en serio, dime tú, por favor, y dile no a mí, a los ciudadanos que nos están viendo en todo el Perú, ¿en base a qué crees tú que el próximo Congreso va a ser mejor que este? Pero algo real, realista. Yo parto de decir que el presidente Vizcarra, en mi opinión personal, ha exagerado la nota. Es decir, yo creo que lo más que pudo haber convocado es un referéndum para aclarar las diferencias de manera democrática, sin tanto problema. A mi juicio hubiera sido un mejor camino. Lo he dicho, lo he escrito y lo sostengo. Creo que, sin embargo, ante este hecho, ya las elecciones adelantadas son un factor que nadie lo puede modificar fácilmente. O sea, quienes se piensan volver al frente... ¿no? Yo creo que sí está dicho. ¿Sí? Yo creo que sí. No está escrito en piedra, pero por lo menos en adobe sí, ¿no? O sea, hay una primera parte que se ha dicho que es, señores, la situación no puede seguir como va. Este Congreso tiene que irse. La encuesta que en unos minutos va a conocerse a través de otro canal, claro, va a decir precisamente lo que piensa la gente. Claro. Y el gran problema del Perú es que tenemos que empezar a pensar en que los 10.000 empresarios que dirigen el país o los 15.000 políticos que puede haber en todos los partidos no son pues la realidad. La realidad es lo que la gente percibe. Mal, regular, bien, Julio, con aspectos vamos a reemplazar que son... la democracia por un régimen plebiscitario. No, el plebiscito es otra cosa. No hay que olvidar, y te lo he dicho por teléfono el otro día, que Francisco Franco, de los 10 plebiscitos que hizo en España, hubo solo 3. Es un mito eso de que la democracia o la antidemocracia funciona. Claro, yo creo que hay plebiscitos que son inaceptables. Claro. El de Fujimori, que fue un fraude del año 93, etc. Yo voy a otra cosa. Voy a que ante una situación de entrampamiento, la consulta popular siempre es un elemento que hay que tener conscientemente en cuenta. Segundo, ¿cuál sería el límite? Pues el límite después es que no puedes hacerlas a cada rato. En este caso estamos en una crisis que no acaba. Pero y por lo tanto, no me enredo, yo voy a otra cosa. Yo voy al tema de que tiene que haber un acuerdo político. Estoy de acuerdo contigo en eso. El acuerdo político tiene que empezar por decir, señores, ¿no vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Esa es la primera parte, porque hay un grupo que está planteando justamente el que no haya otra posibilidad que la renuncia del presidente. Es decir, están
como el fujimorismo frente a PPK. Y creo que no es el caso, no es la situación, la popularidad de Vizcarra no admite discusión en ese aspecto y creo que ahí hay un error político. Por eso quiero preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, si se diese el escenario que entendemos es la opinión respetable, por supuesto, por eso está invitado al programa de Julio, y si el Congreso aceptase, hipótesis para mí negada, pero si aceptase que está bien, que se adelante las elecciones, ¿qué podría pasar en el futuro? Es decir, un presidente, ¿qué tendría que evitar o qué podría evitar que otro presidente, no tan bueno o no de tan buenas intenciones como Martín Vizcarra, diga, ¿sabes qué? Me están haciendo mucho ruido en el Congreso, adelanto a los 2 años, a los 3 años. ¿Y qué impedirá que los congresos digan, no me gusta este presidente, lo vamos a vacar? Es que nadie lo podría evitar. Es decir, es más, cuando yo agarro y digo, y formo, o si quiero tirarme la democracia como funciona actualmente, y quiero decir, este sistema no funciona, ¿no te parece conocido el discurso? ¿No te acuerdas de la época del 92 de la partidocracia que no funcionaba? ¿No te acuerdas de lo que justificó exactamente, los partidos tradicionales que no funcionaban y que justificaron el 5 de abril, según en Fujimori? Y que anularon la bicameralidad. Exactamente. Por supuesto, yo estuve en la Puerta del Comercio peleando contra. Y yo también, la nos dictadura. opusimos al 5 de abril. Los tres nos opusimos al 5 de abril. Bueno, por eso es que sí es bueno recordarlo. Claro. Y además hay que Pero recordar... no es el caso, pues, no es de la repetición del 92. A nivel discursivo, no, obviamente no es exactamente igual, claro. pero a nivel discursivo y de la narrativa es exactamente Pero es que similar. el pueblo es decir, esto no funciona, no funciona más, pero además aún, por lo menos Fujimori hizo el 5 de abril con el respaldo y actuó. Acá la propuesta es, a nivel de narrativa, es, ¿saben qué? Nos vamos todos. Que venga lo siguiente, porque eso va a ser mejor. Y eso nada lo garantiza. Pudo ser un error, yo creo, incluir el tema de que se vaya el presidente en la consulta. Pero lamentablemente a nivel popular el Congreso está en 7%, y no sé cuánto hará la encuesta de hoy, pero es una cosa absolutamente inédita. O sea, 2 cosas inéditas. Un Vizcarra que llega sin un voto popular, sino llega a través de un accidente histórico, que es lo que le pasó a PPK. Y luego un Congreso que tiene una mayoría que está hecha en distritos electorales más pequeños que la grande ciudad donde está concentrada la votación con la cual ganó Kuczynski. Entonces hay un tipo de parlamentario que no responde a la... Julio, los parlamentos, y tú lo sabes bien, en ninguna parte del mundo son populares. Todos tienen 10, 15% de aprobación. Bueno, pero por lo tanto, si la idea es, yo pregunto, si la idea es bajemos al Parlamento porque tiene poca popularidad, ¿por qué no somos más francos? ¿Por qué no decimos desaparecemos del Parlamento? No, yo no estoy de acuerdo Hagamos con un gobierno o gobiernos... No digo con Vizcarra, hablo del futuro en serio. ¿Por qué no hablamos de un gobierno sin Parlamento? Mira, yo creo que tendría que haber un funcionamiento del parlamentarismo de otra manera. Por ejemplo, ¿por qué los parlamentarios tienen que estar en Lima los 12 meses del año? Francamente, o sea, en otros países no pasa nada y los parlamentarios están 4 o 5 meses en la capital, aprueban las leyes principales, participan en las comisiones y el resto del año están con su gente. Por ejemplo, un cambio muy sustantivo. La representación parlamentaria y el presidencialismo están mal planteados en el Perú. Eso hay que cambiarlo. La reforma política de fondo es esa. Y esa reforma no se ha afrontado estos días. Con esta situación en la que nos lleva el gobierno, nada garantiza que eso se va a dar. Pero el gobierno no puede seguir en la situación que estaba, ¿no? O sea, un gobierno extremadamente débil, que no tenía el apoyo del Congreso y que por el apoyo del Congreso estaba por un lado entrampado y bloqueado y por otro lado no podía manejar el Estado. Una pregunta. Yo veo varias confusiones. Y eso lo que he escuchado ahora de Julio también lo he escuchado, pero la verdad creo que estamos en una situación medio bipolar, esquizofrénica en algunos casos en el análisis político. Si dicen que es un gobierno débil, ¿cómo es débil cuando tienes a un 70% de gente que aprueba al presidente? No hay partido. ¿Dónde está la no debilidad? Hay partido, no hay institucionalidad. Pero el presidente tiene el apoyo popular. Pero ese apoyo popular no se expresa de una forma organizada, ¿no? Esa es la discusión. No aterriza. No es un respaldo organizado a su causa. Esto es un 3 en raya, ¿no? Tengo un 3 en raya con 9 casilleros. Los 2 competidores han aprendido a poner la X y el círculo y saben que no puede ganar ninguno. ¿Cuál es el escenario que deberías hacer para que empiece a haber una competencia y empieces a salir del embrollo? Agrandar el tablero. Hay que empezar a ver la cosa en una magnitud mucho mayor. No lo están haciendo. Se están quedando en el debate. O sea, yo quiero un país a futuro, igual que seguramente el presidente, y debo coincidir con eso en el que mi hija mía tenga un futuro asegurado. Y quiero un país en donde haya reglas de juego claras. ¿El adelante de las elecciones no te da ese país? No, al contrario, me dice, oye, renunciemos todos, nos vamos de aquí y vamos a ver qué pasa.
A mí me parece que, ¿Dónde está el a mí me parece Este que es como es Juan parte. Cachito. No, Exacto, es parte, es un no juego es de así. azar. No es así. Es un parte Hemos de la pasado del juego de democracia. ajedrez al juego de Parte de azar. la democracia es resolver las crisis con las elecciones. Por favor, lo que pasa es que también es una democracia parlamentaria. Asusta un poco. Pero yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, se los predigo y apuesto un chifa. Por favor. Pero A que ver. sea buen chifa. A ver, escuchemos. Yo creo lo Amigos siguiente, televidentes. creo que lo que va a pasar es que el Congreso va a negociar que no haya referéndum. Porque el referéndum sería una contundente paliza realmente a la oposición. Hablemos claro. Como la encuesta un que va a lenguaje salir un hoy. poco- Yo creo que en general no por el Pero estado de ¿crees ánimo. que sí va a aceptar Yo creo que va a haber que las se elecciones. vayan en el 2020? Mira, yo Ok. creo que las elecciones, sin embargo, hay una rectificación que hacer. Me parece que es un calendario muy apresurado a abril. En mi opinión, debe ser el segundo semestre Ahí del año tienen que 2020. Porque estás hablando ya además de periodo de 5 años. Al principio, cuando esto se había discutido en la opinión pública, etcétera, se hablaba de una elección que era solamente para terminar el mandato, porque solo se iba el Congreso. Si ahora hablas de elecciones generales, pues hay que darse el tiempo, no solamente para que se produzca un debate político, que es fundamental, Pero sino cierto- para que las reformas se puedan aplicar, ¿no? Acepto el reto y acepto el chifa a que no se va a dar eso. Que no se hagan las Que elecciones. no se van a dar Que no van a elecciones. aceptar la Y por lo propuesta tanto no van a- presidencial. Conociendo los intereses políticos que hay detrás, Sí. yo creo que no, que el tema se va a ir a un extremo. Pero no conoce a Vizcarra, pues el problema es que ese es el tema. Sí, pero- el líder, ojo, el líder que pero Pero te la habla de apuesta esto- es sobre la respuesta del Exactamente. Congreso. Así es, así es. Y ojo que... Tú y hay que- apuestas el chifa porque van a aceptarlo esta y él semana apuesta el no, chifa porque no. no. Esta Es bien semana nítida la apuesta. Clarísima. aclaremos Ok. el chifa. Y Esta regresamos acá con la respuesta. esta semana no lo van a hacer. Ajá. De ninguna manera ellos tienen que defender su dignidad y van a pelear. Van a llegar a eso. No, hay un tema que es no se olviden que el 9 de agosto se está decidiendo la libertad de Keiko Fujimori, para comenzar. Es verdad. Que se implica una nueva etapa en la vida política de ellos. Y en segundo lugar, porque además las conversaciones que se están dando tienen que tener un cierto curso y tiene que haber un liderazgo natural ahí que vaya permitiendo que A se mí den el acuerdos. viernes me han contado Sí. que ya el presidente Vizcarra y en alianza con el señor Villanueva, digamos, y un grupo, tienen todo un proyecto político que está encaminado, sin confirmar, no lo puedo confirmar. Es un partido pero que creo que se llama Partido de Integración que ya habría Regional. un bien de alquiler, ¿no? Pero Porque no, lo no, habrían, no, lo no, habrían que- adquirido. no, lo están formando, pero no es un partido de Vizcarra, Ya, es pero un ya- partido de Villanueva. Señores, Claro. pero ya ese será motivo de otro debate porque Es otro. ya hace rato me están haciendo señas que terminó. Es un chisme que no Quedó conviene clara la soltarlo ahorita. apuesta. Hay dos posibilidades, efectivamente. Una que el Congreso acepte con un referéndum o sin referéndum y otra que no. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero les agradezco mucho haber compartido con nosotros. No, con selecciona los chifa, televidentes. porque yo voy a cobrar la cuenta. Esto está Será grabado. motivo. Esto está grabado. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, muy Quédense amable. conmigo. Vamos a invitar a los amigos televidentes a ver con nosotros nuestro dato de volver al futuro. ¿Saben ustedes cuándo la inteligencia artificial llegará a su máximo nivel? ¿Recuerdan Skynet de Terminator? Bueno, miren ustedes eso. Luego la última pausa del programa y regresamos con Gino Michelini para que nos muestre unos cuadros que van a demostrar por qué el alcalde Muñoz tendría también que pedir la anulación del contrato de los peajes con Rutas de Lima. Agárrate, Catalina. Volvemos después de la pausa.